convulsionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento, aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Él no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego, aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 124. Clase S. A tan solo unos metros de la arena, Ray cabalgaba sobre el lomo de Noir. Utilizaba su habilidad de ojos de dragón para observar la situación en el campo de batalla, y lo que vio fue mucho peor de lo que esperaba. Una sola presencia destacaba entre todas. Su aura era colosal, al menos 5 veces más poderosa que cualquier otra en la arena, mientras los demás emitían una luz tenue, como pequeñas llamas a punto de extinguirse. Ese ser brillaba con una intensidad imponente. Sin embargo, había algo extraño en ella. No poseía el distintivo tinte púrpura que Ray había asociado con los miembros del gremio oscuro. Era simplemente amarilla. Intensa, pura. Extrañado, Ray se acercó más. Convocó a Noir y se deslizó a través de las sombras, infiltrándose por la zona de recepción, donde el caos reinaba. Los cuerpos yacían en el suelo. Algunos ni siquiera empuñaban armas. Eran civiles. ¿Cómo pueden las personas matar a otros de su propia especie con tanta facilidad?, murmuró Ray al ver a una mujer sin armadura ni medios de defensa, completamente inmóvil. Ni siquiera era una luchadora. Sus ojos se encendieron con un brillo imperceptible, y como si su mirada hubiese desencadenado algo, una de las auras más pequeñas comenzó a brillar con fuerza. Ray se centró en ella y la reconoció. Era Jack. El chi de Jack era diferente. No se concentraba en el abdomen como el de los demás. Estaba esparcido por todo su cuerpo, vibrante, vivo. Desde la distancia, Ray no podía ver más que los colores, pero ahora que estaba cerca, no tenía dudas. Era él. Ray irrumpió justo en el momento en que Jack era atravesado por la lanza. No sentía apego emocional hacia él, pero ver a uno de sus aliados en esa situación trajo recuerdos del pasado.
Sin perder un segundo, corrió hacia él, canalizó todo su chi en su guante y lo lanzó directamente contra el pecho de Morfran. El impacto fue brutal. Morfran salió volando, arrastrado por la fuerza del golpe hasta estrellarse contra la pared de la arena. «¿Quién es ese chico?», preguntó Matthew, al escuchar a Slivia gritar el nombre del recién llegado. «No lo conozco muy bien. Solo lo vi una vez. Es un aventurero», respondió ella, aún con los ojos abiertos de par en par. Matthew frunció el ceño. Tenía que ser un aventurero de clase S. Nadie más podría haber hecho volar así a Morfran. Pero algo no encajaba. Un hombre tan poderoso debería ser famoso en todo el reino de Alore. ¿Por qué nadie sabía su nombre? Ray se agachó junto a Jack. Este seguía tendido en el suelo, la lanza aún clavada en su estómago. La herida era grave, pero el aura de Jack no se debilitaba. Ardía, firme. Ray tomó el extremo de la lanza con ambas manos. «Esto va a doler». Jack forzó una sonrisa. «Ya me la clavaron una vez. Dudo que pueda doler más». Ray lo levantó con fuerza, empujando la lanza aún más hacia adentro para facilitar la extracción. Jack apretó los dientes. Su rostro se contrajo por el dolor, pero no emitió sonido alguno. Rechazaba mostrar debilidad. Ray rompió el extremo de la lanza, arrancó el resto de un solo tirón, y dejó al descubierto un agujero que atravesaba completamente el torso de Jack. Pero lo que ocurrió después sorprendió incluso a Ray. El aura de Jack comenzó a concentrarse alrededor de la herida, y mientras miraba ese agujero, pudo ver cómo el tejido empezaba a regenerarse. «Definitivamente, tú no tienes un cuerpo normal», pensó. «Gracias, pero ¿quién eres? Me debes tu vida, ¿recuerdas? Bueno, ahora son dos». Jack lo observó con atención. Algo le resultaba familiar, y entonces lo entendió. «¿Te refieres a tu R?» Antes de que pudiera completar la frase, Ray le tapó la boca con la mano. «Shh. Esto debe permanecer en secreto». Jack asintió. Pero no hubo tiempo para más. Una enorme roca, del tamaño de un hombre, fue lanzada directamente hacia ellos. Ray reaccionó de inmediato. La golpeó con el puño y la piedra se hizo trizas en el aire. El golpe inicial había sido tan devastador que Morfran no solo fue arrastrado hasta la muralla, sino que la atravesó completamente y acabó fuera de la arena. Tirado sobre el suelo, gruñó. «Maldita sea, esta gente no deja de aparecer». Se levantó furioso. Avanzó hacia el agujero con forma humana en la muralla y lo golpeó con todas sus fuerzas. Un gran fragmento de la pared se desprendió y se dirigió como proyectil hacia Ray. «¿Quién demonios está interrumpiendo mi diversión?», exclamó Morfran, con una voz cargada de furia. Alzó ambas manos y lanzó 2 rayos directamente hacia Ray. Los espectadores lo vieron todo. «Ness, no», gritó Slivia. «Sus ataques son demasiado potentes». A pesar de lo que habían presenciado antes, sabían que el rayo de Morfran no era una magia ordinaria. Era destructivo, brutal. Hasta Jack, con su impresionante reserva de chi, había sido lanzado contra la pared como un muñeco de trapo. Y sin embargo, Ray no se movió. Estaba listo. Esperó el momento exacto y golpeó los rayos con sus propios puños. El impacto fue ensordecedor. Las descargas eléctricas estallaron en el aire como fuegos artificiales en miniatura. «¿Cómo es eso posible?», exclamó Matthew, atónito. Jack también observaba, sorprendido. Había visto a Ray luchar tan solo un día antes.
¿cómo podía haberse vuelto tan fuerte en tan poco tiempo? Entonces, ¿este es el poder de tener 120 puntos de maná?, murmuró para sí. Capítulo 125. Mago o caballero. Wilfred y los demás maestros caballeros, junto con los ancianos, finalmente habían terminado su reunión. Tras largos debates, concluyeron que enviar refuerzos a la arena era un riesgo demasiado grande, por más que Wilfred insistiera una y otra vez. Mientras tanto, la academia había sido transformada en un refugio improvisado. Todos los ciudadanos estaban resguardados allí, reunidos en el comedor, donde se les proporcionaba comida. Afuera, la mayoría de los caballeros montaban guardia, vigilando desde los techos por si algún miembro del gremio oscuro intentaba atacar. Wilfred se dirigía al comedor para verificar el estado de los civiles, cuando un líder de escuadrón corrió hacia él, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Señor, tenemos un problema», dijo con voz temblorosa. «¿Qué sucede? Son nuestros caballeros. Ha habido informes de que varios han sido noqueados». La mente de Wilfred voló hacia lo peor. ¿Un traidor? ¿Una infiltración del gremio oscuro? ¿Qué tan grave es? Alrededor de 50 caballeros han sido reportados inconscientes. Pero eso no es todo. Algunos están comenzando a despertar, pero no pueden usar su chi. Un escalofrío recorrió la espalda de Wilfred. Inmediatamente pensó en Ray. Recordaba bien lo que había sucedido en la arena. ¿Era posible que su habilidad se hubiese expandido tanto? ¿Hay heridos? No, señor, ninguna herida visible. Simplemente fueron derribados, como si su energía hubiese desaparecido. Eso confirmaba su sospecha. Tenía que ser Ray. Wilfred no sabía cómo sentirse. Las acciones de Ray lo confundían. Luego recordó la profecía y las palabras de los ancianos. Ya era demasiado tarde para detenerlo. Ray se había vuelto algo más. Ahora, su destino estaba en sus propias manos. Solo él decidiría si los humanos serían salvados o destruidos. Ray, en ese momento, tenía un total de 120 puntos en su reserva de maná. 100 de esos puntos los usaba para reforzar su chi, mientras que los 20 restantes los mantenía para su transformación. Nunca antes había alcanzado tal nivel de poder. Ni siquiera él podía creer la fuerza de sus propios ataques. Morfrin estaba furioso. Por primera vez, alguien había neutralizado su rayo, como si no fuese nada. Con rabia, Morfrin juntó ambas manos y lanzó otro ataque. Esta vez, el doble de fuerte, el doble de rápido. Ray lo sintió. Este ataque no era como el anterior, no podía bloquearlo de frente, así que, utilizando sus habilidades sombra, esquivó justo a tiempo. Gracias a sus ojos de dragón, podía anticiparse al movimiento del maná. Este dejaba un rastro visible que Ray seguía como si fuera una danza. Aunque el lanzamiento del hechizo era instantáneo, el flujo de energía que lo precedía no lo era. Morfrin desató una tormenta de rayos, uno tras otro, con implacable furia, pero Ray esquivaba cada uno, desplazándose con una agilidad que desconcertó a todos. «¿Cómo es posible?», exclamó Sir Kay, observando desde lo alto. El juego de pies que Ray usaba era idéntico al suyo, aquel que había desarrollado tras años de entrenamiento intensivo. Pero él no conocía a ese hombre. «¿Es alumno suyo, señor?», preguntó Kyle. «No lo sé. Quizá, aunque con esa habilidad, difícilmente lo habría olvidado». Morfrin pronto se dio cuenta. Ray se acercaba más con cada movimiento. Su rayo a 2 manos era más potente, sí, pero más lento, así que cambió de táctica.
Comenzó a lanzar rayos desde ambas manos, en un aluvión casi imposible de esquivar. Ray logró bloquear algunos, como al inicio, pero eran demasiados. Impacto tras impacto, Ray era lanzado hacia atrás, retrocediendo metros. No eran ataques letales, pero sí lo estaban debilitando. Si seguía así, no podría mantenerse de pie por mucho más tiempo. Entonces Ray actuó. Golpeó el suelo con fuerza, levantando un enorme trozo de roca. Planeaba usarlo como escudo. ¿De verdad crees que una roca puede detener mis ataques?, se burló Morfran. Ray no respondió. Solo extendió su guante. Atributo de hielo. De inmediato, la roca comenzó a cubrirse de escarcha, hasta convertirse en una sólida barrera de hielo. Ray no solo había robado el maná de los caballeros, también sus objetos elementales. Si ellos no los usaban, él lo haría. «Es un mago», gritó Matthew, sin poder creer lo que veía. ¿Cómo era posible que alguien tan joven pudiera dominar el maná y el combate cuerpo a cuerpo? Eso tomaba años. ¿Quién era ese hombre? Ray, mientras tanto, susurró. «Vacío sin fin». Entonces sacó la lanza que había obtenido de Killer. Sabía que ese escudo no detendría a Morfran por mucho tiempo, pero solo necesitaba unos segundos. Morfran lanzó su rayo doble, que destrozó la pared de hielo en un solo impacto. Pero para entonces, Ray ya estaba listo. Empuñó su lanza. Los rayos vinieron como cuchillas de luz, y esta vez Ray no los bloqueó con sus manos, los redirigió. Con una precisión inhumana, desvió los rayos con su lanza, devolviéndolos hacia Morfran. El relámpago rugió, y por primera vez fue el enemigo quien tuvo que esquivar. Capítulo 126. Mago sin hechizos. A diferencia del rayo a dos manos, el lanzado con una sola era considerablemente más débil. Ray aprovechó esa desventaja. Blandía la lanza que había arrebatado a Killer, un arma con una habilidad única. Podía reflejar cualquier ataque más débil que su portador. Infundida con su poderoso chi, la lanza destelló al contacto con los rayos, devolviéndolos directamente hacia Morfran. Pero Morfran no era un enemigo común. Justo cuando los rayos estaban a punto de alcanzarlo, su cuerpo comenzó a distorsionarse, desvaneciéndose en una forma de pura luz blanca. Los rayos lo atravesaron sin tocarlo, y luego, tan repentinamente como desapareció, volvió a materializarse en el mismo sitio. «Esa lanza es útil. La añadiré a mi colección», dijo Morfran con una sonrisa arrogante, transformándose una vez más en luz. Morfran no solo controlaba el rayo, él era el rayo. Podía convertir su cuerpo en energía pura, teletransportándose por toda la arena como si desafiara las leyes del espacio. Y una vez que se convertía en rayo, predecir su próximo movimiento era casi imposible. A casi todos, menos a uno. Slivia, observando con atención, notó las sutiles acumulaciones de maná en ciertos puntos del terreno. Usando chi en sus ojos, distinguía pequeñas distorsiones, ondas en el aire, como rasgaduras en el espacio. Quiso advertir a Ness, pero sabía que, cuando lo dijera, ya sería demasiado tarde. Morfran reapareció repentinamente detrás de Ray, veloz como un rayo. Pero antes de que pudiera atacar, Ray giró sobre sí mismo y le propinó un brutal golpe con el dorso del puño, directo a la cabeza. Morfran fue lanzado al suelo una vez más, como un muñeco golpeado por una tormenta. «Pero, ¿cómo?», pensó Slivia, atónita. Lo que Slivia no sabía era que Ray poseía la habilidad de Ojos de Dragón,
una versión mucho más avanzada que la suya. Con ella, Ray podía ver con claridad las corrientes de maná en el aire, como un mapa que le indicaba dónde surgiría Morfran. Sus sentidos eran exactos, inhumanos. Pero Morfran no repetiría su error. «Parece que puede verme. ¿Quién demonios es este tipo?» Fue entonces cuando lo notó. Ese hombre había mostrado habilidades mágicas, como cuando levantó aquella pared de hielo, y sin embargo, desde entonces, no había lanzado ni un solo hechizo. Si realmente era un mago, ¿por qué no atacaba a distancia? ¿Por qué limitarse al combate cuerpo a cuerpo? Morfran no esperó más. Comenzó a reunir rayos en su mano derecha. Ray lo perseguía por la arena, pero Morfran seguía teletransportándose, apareciendo y desapareciendo como una sombra de luz. Ray sabía a dónde iba a ir, pero no podía alcanzarlo. Solo había logrado golpearlo 2 veces. La primera por sorpresa, la segunda porque Morfran se había acercado demasiado. Morfran estaba convencido. Su teoría era correcta. Ese hombre no podía lanzar hechizos. «¿Qué está haciendo?», preguntó Matthew en voz baja, inquieto. Si era un mago caballero, ¿por qué no usaba su magia? Lo que nadie más sabía era la verdad. Ray no tenía hechizos. Tiempo atrás, mientras visitaba la biblioteca de Avrion, Ray había intentado aprender magia. El sistema le había otorgado puntos de maná, sí, pero cuando intentó ejecutar el hechizo más básico, no pasó nada. Ray comprendió entonces que, para usar magia, necesitaba desbloquear los hechizos directamente desde el sistema. Mientras huía, Morfran había estado reuniendo maná todo ese tiempo. Finalmente, el poder en su mano alcanzó su punto máximo. Alzó el brazo al cielo, y una pequeña nube negra se formó por encima, similar a la usada antes, pero mucho más concentrada. «Ness, sal de ahí», gritó Slivia, sabiendo exactamente lo que venía. Morfran lanzó la nube al aire. Esta explotó en una tormenta de rayos, pero esta vez el objetivo era solo uno: Ray. Ray intentó moverse, pero un rayo lo alcanzó, paralizándolo durante unos segundos, y después vino otro, y otro. Una cadena ininterrumpida de descargas eléctricas cayó sobre él. Cada impacto lo mantenía atrapado, inmóvil, incapaz de escapar. Morfran aprovechó ese instante de vulnerabilidad. Reunió toda su energía en un único ataque, un rayo de duelo, formado directamente en la palma de su mano. Con precisión letal, lo lanzó hacia Ray. ¡Bang! El rayo impactó de lleno en el pecho de Ray, arrojándolo violentamente contra la pared de la arena. Su cuerpo se desplomó. Tosió sangre mientras trataba de levantarse. «Maldita sea», pensó jadeando. «Ni siquiera con 100 puntos de maná es suficiente. ¿Quién es este tipo?» A unos metros, Morfran lo observaba, con el ceño fruncido. «Aún está vivo». «¿Quién demonios es este hombre?» Desde lo alto, Kyle miró a Sir Kay, inquieto. «¿Crees que pueda ganar?» Sir Kay entrecerró los ojos, evaluando la situación. Morfran ni siquiera parecía herido. Su armadura estaba intacta. Los ataques de Ray, por devastadores que parecían, no habían hecho casi daño. Mientras tanto, Ray se desgastaba cada segundo. Luego, Sir Kay echó un vistazo a su alrededor. Gary, Kyle, Martha, Monk y Dan, todos gravemente heridos, incapaces de levantarse. Y él
Él era el único que todavía podía pelear. No puedo quedarme aquí. No puedo dejarlos morir a todos, susurró para sí mismo. Había estado recuperando su chi en silencio, esperando el momento exacto para intervenir, pero ese momento, tal vez, nunca llegaría. Y la oportunidad no podía seguir esperando. Mientras Sir Kay reunía su energía, Rey lo notó. Pudo ver, incluso en medio del caos, como el chi de Sir Kay comenzaba a fluir de nuevo. Sin pensarlo, se dirigió hacia él, esquivando los rayos que Morfren lanzaba como dagas eléctricas. Cuando llegó hasta él, levantó a Sir Kay del suelo y lo llevó al centro de la arena, lejos de los demás. ¿Puedes pelear?, preguntó Rey con voz firme. Sir Kay asintió. Estaba agotado, pero listo. Aunque las probabilidades eran escasas, creía que tal vez, juntos, tuvieran una pequeña oportunidad. Bien, porque voy a necesitar que luches contra él solo por un tiempo.